En medio del desierto más grande del mundo, tirados sobre la arena, hay troncos de árbol, convertidos en piedra, enteros, algunos partidos en secciones limpias, como si alguien los hubiera cortado con una sierra. Están en Libia, en Egipto, en Argelia, repartidos por un territorio del tamaño de Estados Unidos, donde hoy no crece nada, y no hay agua en cientos de kilómetros a la redonda. Circula una historia sobre un informe de 1903 que habría documentado troncos más anchos que una manzana de edificios y que habría sido retirado de circulación. Ese informe no aparece en ningún archivo verificable. No existe. Pero los troncos sí. Y lo que de verdad ocurrió en ese desierto es algo que un explorador húngaro descubrió en 1933, que le costó la credibilidad profesional, del que se rieron durante décadas y que resultó ser correcto. Ese hombre encontró en una cueva perdida en la frontera entre Egipto y Libia una pared pintada, y lo que había pintado en esa pared no debería estar ahí. Gente nadando. En los próximos minutos vas a saber qué había realmente en el Sáhara antes de que fuera un desierto, y no es una teoría. Está pintado en las paredes, está escrito en los sedimentos, y está en el ADN de dos mujeres enterradas hace 7000 años. Vas a entender por qué el desierto se comió todo eso. Y vas a descubrir el dato que casi nadie conoce sobre lo que le va a pasar al Sáhara en el futuro. Empieza con un hombre al que nadie creyó. El Sáhara es el desierto cálido más grande del planeta. Cubre unos 9 millones de kilómetros cuadrados del norte de África, casi la superficie de Estados Unidos. Es un lugar donde puede no llover durante años. Y está lleno de cosas que no encajan. Hay troncos petrificados. Hay huesos de animales que necesitan agua. Hay conchas. Hay lechos de ríos secos, visibles desde el aire, que serpentean por debajo de la arena hacia ninguna parte. Durante mucho tiempo, todo eso se explicó como restos de un pasado remotísimo, de millones de años atrás, sin relación con la historia humana. Y entonces llegó 1933. László Almásy era un explorador húngaro. En los años 20 y 30 recorrió el desierto de Libia en coche, buscando una ciudad perdida que la leyenda situaba en algún punto de aquella nada. No encontró la ciudad. En octubre de 1933 estaba en la meseta del Gilf Kebir, en el suroeste de Egipto, junto a la frontera con Libia. Uno de los lugares más remotos y más inhóspitos del planeta. Para llegar hay que cruzar cientos de kilómetros de dunas y rocas sin una gota de agua. Ahí encontró un abrigo rocoso, una cavidad poco profunda en la pared. Entró, y en la roca había figuras humanas pintadas, pequeñas, más chicas que una mano, con los brazos y las piernas doblados. Almásy al principio pensó que estaban volando. Después entendió que estaba viendo. Estaban nadando. Y no era una sola figura, eran decenas. Y alrededor más pinturas. Una jirafa, un hipopótamo, en el corazón del desierto más seco del mundo. Almásy sacó la conclusión evidente y publicó su interpretación en un libro al año siguiente. Aquellas pinturas mostraban la vida real de la gente que las hizo. Y por lo tanto, en algún momento, ahí había habido agua suficiente para nadar. Le dijeron que estaba equivocado, que había que interpretar esas figuras de otra manera, simbólica, ritual, cualquier cosa menos literal. Que un explorador aficionado no podía reescribir la historia climática de África. Almásy tenía razón, y hay un detalle sobre él que hace que la historia sea todavía más rara. Almásy no era arqueólogo. Era piloto, aventurero y un personaje bastante turbio. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para el ejército alemán en el norte de África, cruzando el desierto con agentes. Su figura acabó inspirando, muy libremente, la novela y la película El paciente inglés. O sea que el hombre que descubrió la prueba visual del Sáhara verde fue un aventurero con un historial complicado y sin credenciales académicas. Por eso fue tan fácil ignorarlo. Y la prueba que lo confirmó ya estaba tirada en la arena, a la vista de todos. Suscríbete si el vídeo te está siendo útil.
porque acá viene lo que le dio la razón a Almasi. Los troncos petrificados. Cuando se empezaron a documentar en serio los bosques fósiles del Sáhara, la interpretación de las pinturas rupestres dejó de ser discutible. Ahí estaba la madera, convertida en piedra, pero madera. La madera petrificada se forma cuando un árbol queda enterrado, y el agua cargada de minerales, generalmente sílice, se infiltra célula a célula y sustituye la materia orgánica por mineral. Lo que queda conserva la estructura interna con un detalle asombroso: los anillos, la textura, a veces hasta las marcas de los insectos. O sea que no es una roca con forma de tronco. Es un tronco cuyo interior se puede estudiar al microscopio y reconocer como madera. Y los hay a miles, repartidos por el Sáhara. Sobre el tamaño hay que ser preciso, porque acá es donde la historia se dispara. Se dice que había troncos más anchos que una manzana de edificios. Eso no está documentado en ninguna parte. Los troncos petrificados del Sáhara son grandes, algunos muy grandes, y están entre los conjuntos fósiles más impresionantes del mundo. Pero se miden en metros. Lo importante no es el diámetro, lo importante es que están ahí, que hubo bosques donde hoy hay dunas, y que la última vez que eso pasó fue mucho más cerca de nosotros de lo que casi nadie imagina. El período se llama período húmedo africano, y las fechas te van a sorprender. Empezó hace unos 14.500 años. Terminó hace unos 5.000 años. Para que te ubiques, las primeras pirámides de Egipto se construyeron hace unos 4.600 años. Cuando se levantó la primera pirámide, el Sáhara acababa de morir, prácticamente. ¿Y qué había en ese Sáhara? Sabana. Pastizales abiertos que se extendían por donde hoy no hay más que arena. Bosques alrededor de los lagos y los ríos. Lagos permanentes, muchos, y con el nivel muy por encima de cualquier cosa que exista ahí hoy. Y animales, antílopes, gacelas, jirafas, elefantes, ñus, cebras, hienas. Cocodrilos tomando sol en las orillas de los ríos. Hipopótamos revolcándose en el barro. Todo eso está documentado en el arte rupestre repartido por Argelia, Libia, Marruecos, Níger, Egipto y Sudán. Las zonas más ricas están en las montañas de Lair en Níger, en la meseta de Tassili Nayer en Argelia y en la región del Fezzan en Libia. Miles de imágenes. El arte más antiguo se remonta a unos 12.000 años. Y ahí está la gente, cazando, pastoreando ganado, nadando. Hay algo que impresiona especialmente en ese arte, y es lo que falta. Entre todos esos animales dibujados durante milenios, los leones son sorprendentemente escasos. Elefantes, rinocerontes, hipopótamos, jirafas, antílopes, bueyes salvajes, todos aparecen una y otra vez. Los leones casi no. Nadie sabe con certeza por qué. Y ese es el tipo de pregunta que este arte deja abierta. Tenemos un catálogo enorme de imágenes hechas por gente que vivió ahí durante miles de años, y no tenemos manera de preguntarles nada. Ese es el mundo que Almasi vio pintado en una pared y del que se rieron. Hay un lugar en el suroeste de Libia llamado Takarkori, un abrigo rocoso. Ahí se encontraron los restos de dos mujeres enterradas hace unos 7.000 años. Pertenecían a una cultura de pastores del Neolítico, gente que vivía en el Sáhara Verde, con su ganado, en un paisaje de pastos y agua. El ADN se conserva mal en climas cálidos, y durante mucho tiempo la genética del Sáhara antiguo fue prácticamente un vacío. Pero de esas dos mujeres se logró extraer material genético, y el resultado fue inesperado. La mayor parte de su ascendencia venía de un linaje genético norteafricano que hasta ese momento era desconocido. Un linaje que se había separado de las poblaciones del África subsahariana aproximadamente al mismo tiempo que se separaron las poblaciones que salieron de África, y que después quedó aislado durante casi toda su existencia. Piensa en lo que eso significa. Hubo una población humana en el Sáhara Verde, con una historia genética propia y larguísima, que estuvo ahí durante milenios, y de la que apenas sabemos nada. Vivieron en un mundo con lagos y jirafas, y ese mundo se cerró encima de ellos. En ese mismo abrigo de Takarkori se han encontrado además restos que documentan cómo vivían. Evidencias de manejo de ganado,
de procesamiento de plantas, de una vida cotidiana estable en un lugar que hoy es inhabitable. No eran nómadas desesperados cruzando un desierto. Eran gente asentada, con animales, en un sitio que les daba de comer, hasta que dejó de dárselo. Lo que mató al Sáhara Verde no fue un cataclismo. Fue algo más lento y, en cierto modo, más inquietante. La causa principal está en la órbita de la Tierra. El eje del planeta y la forma de su órbita cambian lentamente a lo largo de milenios, y esos cambios modifican cuánta radiación solar recibe el hemisferio norte en verano. Esa cantidad de sol de verano controla la fuerza del monzón africano, que es el sistema que lleva la lluvia hacia el norte, hacia el Sáhara. Cuando la radiación de verano bajó, el monzón se debilitó, y llovió menos. Pero acá viene la parte importante. No fue un descenso suave y proporcional, porque la vegetación tiene un efecto propio sobre el clima. Un terreno con plantas retiene humedad, es más oscuro, absorbe calor y favorece que siga lloviendo. Cuando la vegetación empieza a morir, el suelo queda desnudo, refleja más luz, se seca más y llueve todavía menos. Y menos lluvia mata más vegetación. Es un bucle, se retroalimenta, y una vez que arranca se acelera solo. Ese es el mecanismo que hace que este caso siga interesando tanto a los climatólogos, porque demuestra algo incómodo sobre cómo funcionan los sistemas naturales. No siempre responden de forma proporcional. Podés empujar un sistema durante siglos sin que pase gran cosa, y en cierto punto cruza un umbral y salta a un estado completamente distinto, del que ya no vuelve por sí solo. El Sáhara es el ejemplo mejor documentado de eso en la historia reciente del planeta. A eso se suma el polvo. Los lagos que se secaban dejaban lechos de sedimento fino que el viento levantaba, y ese polvo en el aire reduce todavía más la formación de lluvia. El resultado fue que un cambio orbital gradual produjo un colapso ambiental relativamente rápido, y quiero que te detengas un segundo en lo que eso significó para la gente que vivía ahí. No fue una catástrofe con fecha. Nadie vio venir una ola. Fue un lago que cada año estaba un poco más bajo, un pasto que rendía un poco menos, un pozo que había que cavar un poco más hondo. Una generación diciéndole a la siguiente que antes esto era distinto, que antes llovía, que antes había animales que ahora nadie ve. Y la generación siguiente creyendo que el sitio siempre fue así, porque nunca lo vio de otra forma. Hace unos 6.000 o 5.000 años, el sistema cruzó el punto de no retorno. La sabana murió. Los lagos se secaron. La arena de esos lechos secos, levantada por el viento, empezó a cubrirlo todo. Y ahora la parte de esta historia que casi nadie cuenta y que para mí es la más grande. ¿Dónde fue la gente? Cuando el Sáhara se secó, las poblaciones que vivían ahí no desaparecieron sin más. Se movieron, siguieron el agua, y el agua estaba en un sitio, el Nilo. Los pueblos del Sáhara Verde, empujados por la sequía, se concentraron en el valle del Nilo. Y esa concentración de población, de conocimientos y de ganado en una franja estrecha de tierra fértil es uno de los factores que se relacionan con el surgimiento de la civilización egipcia. O sea que hay una lectura de la historia según la cual el Egipto de los faraones, las pirámides, los templos y la escritura jeroglífica nació en buena medida de refugiados climáticos. Gente que perdió su tierra porque se convirtió en desierto y que se apretó contra un río. Los que pintaron a los nadadores en el Gilf Kebir tuvieron descendientes, y esos descendientes, o gente como ellos, terminaron construyendo una de las civilizaciones más duraderas de la historia humana. El desierto los expulsó, y de esa expulsión salió Egipto. Hay una imagen que se me queda grabada con esto. Los egipcios construyeron su civilización obsesionados con el desierto que tenían al lado. Lo llamaban la Tierra Roja, y era el reino de los muertos, el lugar donde no se podía vivir. Enterraban a sus muertos ahí. Y puede que ese desierto fuera, literalmente, la tierra de donde venían sus antepasados. Lo que se puede afirmar con certeza es esto. El Sáhara fue verde. El período húmedo africano se extendió desde hace unos 14.500 años hasta hace unos 5.000. Hubo lagos permanentes, ríos, sabana y bosques, con elefantes, jirafas, cocodrilos e hipopótamos. Está documentado en el arte rupestre de media docena de países,
en los sedimentos lacustres, en los restos de fauna, en los bosques petrificados y en el ADN de los individuos de Takarkori. En octubre de 1933, Laszlo Almasi encontró en el Gilf Kebir un abrigo con pinturas neolíticas de figuras humanas nadando, junto a una jirafa y un hipopótamo, datadas en un rango que llega hasta unos 8.000 años antes de nuestra era. Interpretó correctamente que representaban la vida real de su época, y fue recibido con escepticismo. La causa del final fue el cambio en la insolación de verano, amplificado por los efectos de retroalimentación de la vegetación y el polvo. Lo que no existe es el informe de 1903 sobre troncos más anchos que una manzana. Los troncos petrificados del Sáhara son reales y espectaculares, y se miden en metros. Queda un último dato, y es el que hace que toda esta historia deje de ser sobre el pasado. El Sáhara no fue verde una vez. Los estudios geológicos indican que ha sido verde muchas veces, siguiendo un ciclo ligado a los cambios orbitales del planeta, con una periodicidad de aproximadamente 20.000 años. Verde, desierto, una y otra vez durante millones de años. Lo que significa que el desierto que ves hoy en las fotos, ese océano de dunas que parece la definición misma de lo eterno y lo inmutable, es una fase. Es el Sáhara en su versión seca. Le tocará la otra. No te va a tocar verlo, ni a vos ni a nadie que conozcas. Faltan milenios. Pero en algún momento, sobre esa misma arena donde hoy hay troncos de piedra tirados al sol, va a volver a haber pasto, y agua, y animales bajando a beber, y quedará enterrada en la roca de un abrigo perdido en el Gilfe Kebir, la pintura de unas figuras diminutas con los brazos y las piernas doblados, hechas por alguien que vivió la última vez que ese lugar estuvo vivo. Almasi pensó que estaban volando, estaban nadando. Y tenían razón. Suscríbete si el vídeo te ha parecido valioso. La semana que viene seguimos tirando del hilo.